Antes de comenzar, una pregunta rápida. ¿Cómo alguien que creció sin privilegios, sin contactos y sin estudios universitarios terminó creando una de las mayores fortunas del planeta desde la absoluta discreción? Si te interesan las historias reales detrás del dinero, el poder y las decisiones que cambian una vida, suscríbete ahora al canal. Aquí no contamos mitos, contamos procesos. La historia de Amancio Ortega no empieza con grandes ideas ni con ambiciones desmedidas. Empieza con escasez, con silencio, con la necesidad básica de salir adelante. Nació en una España marcada por la posguerra, donde el futuro no se planeaba, se sobrevivía. Su infancia estuvo atravesada por mudanzas constantes, trabajos precarios y una sensación permanente de inestabilidad. No hubo tiempo para soñar en grande. Había que adaptarse. Desde muy joven entendió algo esencial. El trabajo no era una opción, era una obligación. Abandonó la escuela siendo apenas un adolescente. No porque quisiera, sino porque no había alternativa. Entró al mundo laboral desde abajo, observando más de lo que hablaba, aprendiendo más de lo que pedía. Ese silencio se volvió una herramienta. Mientras otros buscaban destacar, Amancio observaba cómo funcionaban los negocios desde dentro. Vio los errores, las ineficiencias, los retrasos, las desconexiones entre lo que la gente quería y lo que las empresas ofrecían. La industria textil era lenta, demasiado lenta. Diseños que tardaban meses en llegar a las tiendas, precios inflados, decisiones tomadas lejos del cliente. Todo parecía funcionar de espaldas a la realidad. Amancio no tenía capital, no tenía poder, pero tenía tiempo y atención. Comenzó en pequeños talleres, aprendiendo cada etapa del proceso: la tela, el corte, la confección, la distribución. Nada le parecía menor. Todo era parte de un sistema que podía mejorarse. Su primera iniciativa no fue una empresa ambiciosa. Fue una solución práctica. Producir prendas sencillas, bien hechas y accesibles, sin intermediarios innecesarios, sin promesas grandilocuentes. Solo eficiencia. Mientras otros soñaban con marcas, él pensaba en procesos. Mientras otros miraban pasarelas, él miraba fábricas. Mientras la industria hablaba de lujo, él hablaba de velocidad. Y sin darse cuenta, estaba sentando las bases de algo mucho más grande. Amancio Ortega no quería cambiar el mundo de la moda. Quería que funcionara mejor. Pero esa obsesión silenciosa por hacer las cosas de otra manera estaba a punto de chocar con una industria entera que no estaba preparada para moverse tan rápido. El imperio aún no existía, pero la mentalidad que lo haría posible ya estaba formada. Y ese fue el verdadero comienzo. Aprender desde el margen. Los primeros años no ofrecieron recompensas inmediatas. No hubo ascensos rápidos ni golpes de suerte. El progreso fue lento, casi invisible. Pero cada jornada añadía una capa más de comprensión sobre cómo funcionaba realmente la industria textil. Amancio aprendía desde el margen. Trabajaba cerca de las máquinas, observaba los tiempos muertos, escuchaba las quejas de quienes cosían durante horas. Entendía dónde se perdía el dinero y por qué los errores se repetían una y otra vez. La mayoría aceptaba esas fallas como parte del sistema. Él no. Algo no encajaba. Las prendas se diseñaban lejos del consumidor. Se producían en grandes cantidades sin saber si se venderían. Cuando llegaban a las tiendas, muchas ya no respondían a lo que la gente buscaba. El desperdicio era enorme, pero estaba normalizado. Amancio no hablaba de innovación. Hablaba de lógica. Pensaba que producir menos, más rápido y más cerca del punto de venta tenía más sentido que fabricar mucho y esperar. No era una idea revolucionaria, era una idea práctica, y precisamente por eso nadie parecía prestarle atención. Hasta que decidió probarlo por su cuenta. Con recursos mínimos y márgenes ajustados, comenzó a producir prendas sencillas desde pequeños talleres. No buscaba diferenciarse por diseño, sino por respuesta. Si algo funcionaba, se repetía. Si no, se corregía de inmediato. El tiempo se volvió su ventaja. Mientras otros tardaban meses en reaccionar, él ajustaba en semanas.
Mientras la industria planeaba temporadas enteras, él observaba lo que se vendía esa misma semana. Ese enfoque comenzó a dar resultados discretos, pero constantes. No era riqueza, era estabilidad. Y en un entorno marcado por la incertidumbre, la estabilidad valía más que cualquier promesa de crecimiento rápido. Cada paso consolidaba una forma distinta de trabajar, una cultura basada en observar, corregir y avanzar. Amancio evitaba el protagonismo, no buscaba reconocimiento. Prefería que los resultados hablaran por él. Esa discreción le permitió cometer errores sin exposición y aprender sin presión externa. Pero el sistema que estaba construyendo, silenciosamente, ya mostraba señales de algo mayor, porque cuando un método funciona mejor que el resto, tarde o temprano deja de pasar desapercibido. Y ese momento estaba cada vez más cerca. La velocidad como ventaja. El cambio no fue inmediato, pero fue constante. Cada ajuste, cada corrección, cada decisión tomada cerca del taller fue refinando un modelo que empezaba a diferenciarse del resto sin necesidad de anunciarlo. Amancio Ortega había encontrado algo clave. La velocidad no era solo eficiencia, era poder. Mientras la industria seguía operando con calendarios rígidos, él trabajaba con ciclos cortos. Producía, observaba, corregía y volvía a producir. No esperaba informes extensos ni estudios de mercado. Escuchaba a las tiendas, miraba lo que se vendía, eliminaba lo que no funcionaba. Ese ritmo cambió la lógica del negocio. Las prendas dejaban de ser apuestas largas y se convertían en respuestas rápidas. El riesgo se reducía. El desperdicio también. La cadena completa comenzaba a alinearse alrededor de una idea simple: reaccionar antes que los demás. La cercanía lo hacía posible. Talleres próximos, producción controlada, distribución directa. Cada parte del proceso se comunicaba con la siguiente sin intermediarios innecesarios. El sistema no era perfecto, pero era flexible, y en un mercado cambiante, la flexibilidad marcaba la diferencia. Ese enfoque llamó la atención, no de los grandes grupos, todavía, sino de quienes entendían el negocio desde dentro. Proveedores, pequeños comerciantes, competidores atentos. Algo distinto estaba ocurriendo, aunque nadie pudiera definirlo con precisión. Amancio no lo veía como una estrategia disruptiva. Lo veía como sentido común, aplicado, sin concesiones. Pero esa forma de trabajar chocaba con la tradición, con los tiempos establecidos, con las jerarquías. Para muchos, su método parecía improvisado, demasiado rápido, demasiado cercano al error. Y sin embargo, funcionaba. Las ventas crecían, la rotación aumentaba, el flujo se mantenía estable. El negocio ya no dependía de una sola apuesta grande, sino de múltiples decisiones pequeñas, tomadas en el momento justo. La velocidad había dejado de ser un detalle operativo, se había convertido en una ventaja estructural. Y cuando una ventaja se sostiene en el tiempo, deja de ser una casualidad. Amancio Ortega todavía no era una figura visible, pero su manera de entender la moda empezaba a desordenar un sistema entero. La pregunta ya no era si ese modelo podía crecer. La pregunta era, ¿cuánto podía resistirse la industria antes de tener que adaptarse? Cuando el control se volvió estrategia a medida que el negocio crecía, también lo hacía la complejidad. Más pedidos, más talleres, más decisiones que debían tomarse con rapidez. El riesgo ya no era solo producir mal, sino perder el control del proceso. Amancio entendió algo fundamental. Si quería mantener la velocidad, debía controlar cada eslabón. La mayoría de las empresas delegaba, subcontrataba, separaba diseño, producción y venta como mundos distintos. Ese modelo funcionaba para la industria tradicional, pero no para lo que él estaba construyendo. Decidió integrar. Diseño, confección, logística y tienda debían hablar el mismo idioma. No como departamentos aislados, sino como partes de un mismo organismo. La información debía circular sin filtros, sin demoras. Ese control no buscaba rigidez. Buscaba reacción. Si una prenda no funcionaba, se detenía. Si una tendencia aparecía, se respondía. No había tiempo para aprobaciones largas
ni cadenas jerárquicas interminables. El criterio era claro. Lo que el cliente hacía hoy definía lo que se producía mañana. La tienda se volvió el centro del sistema. Ya no era solo un punto de venta. Era una fuente constante de datos reales. ¿Qué se probaba? ¿Qué se compraba? ¿Qué se devolvía? Esa información regresaba de inmediato a los equipos de diseño y producción. El ciclo se cerraba. Este modelo no solo reducía riesgos, cambiaba la relación con el consumidor. Sin saberlo, el cliente empezaba a influir directamente en lo que la marca ofrecía. Amancio no hablaba de participación, hablaba de escucha. Ese enfoque fortaleció el negocio, pero también lo hizo más exigente. La coordinación debía ser perfecta. Los errores se pagaban rápido. No había margen para improvisaciones prolongadas. El sistema funcionaba mientras todos avanzaran al mismo ritmo. Y eso planteaba un nuevo desafío. Porque crecer significaba replicar esa coordinación a mayor escala. Mantener la velocidad sin perder precisión. Conservar el control sin asfixiar la operación. El modelo ya no estaba en prueba. Estaba siendo puesto a prueba por su propio éxito. Y lo que venía no era solo expansión. Era exposición. El crecimiento que no daba tregua. Y eso exigía algo distinto. Estructura sin perder agilidad. El crecimiento empezó a tensar los límites. Las tiendas debían transmitir información clara y honesta. Cualquier fallo se multiplicaba. Por eso, Amancio reforzó el control interno, no para vigilar, sino para anticipar. Los procesos se ajustaban continuamente. Nada quedaba fijo demasiado tiempo. La empresa se acostumbró a cambiar antes de que el cambio fuera obligatorio. Mientras otros planificaban temporadas completas con meses de antelación, su sistema trabajaba en ciclos cortos. Decisiones pequeñas, repetidas muchas veces, reducían el impacto de los errores. El crecimiento dejó de ser una línea ascendente. Se volvió un equilibrio constante. Ese enfoque permitió algo crucial: crecer sin endeudarse de forma agresiva. Cada paso debía sostenerse por sí mismo. No había espacio para promesas futuras ni apuestas a largo plazo sin respaldo real. La ambición existía, pero estaba contenida. Y aún así, el mundo comenzaba a mirar. Porque lo que había nacido como una solución local empezaba a demostrar que podía competir más allá de sus fronteras. La pregunta ya no era si el modelo funcionaba. La verdadera pregunta era si resistiría cuando dejara de ser pequeño. Y ese desafío estaba a punto de llegar. El salto que cambió las reglas. Llegó un momento inevitable. El mercado local comenzaba a quedarse pequeño. No porque estuviera saturado, sino porque el modelo pedía algo más grande, algo que pusiera a prueba su verdadera solidez. Amancio Ortega lo entendió antes que muchos. La pregunta ya no era cómo crecer,
sino dónde y cómo hacerlo sin romper aquello que había hecho fuerte a la empresa desde el inicio. Expandirse no significaba copiar y pegar. Significaba adaptarse sin traicionarse. El primer paso fuera de casa no fue impulsivo. Se analizó cada detalle: hábitos de consumo, tiempos de compra, sensibilidad al precio, respuesta al diseño. La moda no se comporta igual en todos los lugares. Lo que funciona en una ciudad puede fracasar rotundamente en otra. Y aún así, había una constante: la velocidad. Amancio apostó por llevar el mismo sistema a un nuevo territorio, pero con una escucha todavía más activa. Las tiendas no eran solo puntos de venta, eran sensores. Cada prenda vendida o ignorada enviaba un mensaje directo al corazón de la empresa. Ese flujo de información se volvió aún más crítico al salir al exterior. No había margen para errores repetidos. Un fallo en casa se corrige. Un fallo fuera se amplifica. El prestigio se construye lento, pero se pierde rápido. Por eso, la expansión fue cuidadosa, casi silenciosa. Nada de grandes anuncios. Nada de celebraciones públicas. Se abría una tienda, se observaba, se ajustaba. Si algo no funcionaba, se corregía de inmediato. Si funcionaba, se replicaba con cautela. Cada nueva ubicación era un examen. La logística, hasta entonces eficiente, tuvo que transformarse. Distancias más largas, tiempos más ajustados, expectativas más altas. El sistema fue llevado al límite, y ese límite reveló fallas que nunca habían sido visibles. Lejos de ocultarlas, se enfrentaron. Se rediseñaron rutas. Se ajustaron horarios. Se reforzó la coordinación. La empresa aprendió a operar como una red, no como una suma de tiendas aisladas. Ese proceso no fue rápido ni cómodo. Hubo dudas internas, tensiones, miedo a perder el control, pero Amancio mantuvo una idea clara. El control no estaba en decidirlo todo, sino en que el sistema respondiera por sí mismo, y empezó a hacerlo. La expansión no debilitó la identidad, la puso a prueba y la confirmó. El modelo no dependía de un país, dependía de una forma de pensar. Fue entonces cuando quedó claro que esto ya no era solo una empresa en crecimiento. Era una estructura diseñada para moverse, adaptarse y sobrevivir en cualquier entorno. El salto estaba dado, y con él, una nueva realidad. El mundo entero comenzaba a convertirse en escenario. El precio del crecimiento. El crecimiento trae aplausos desde fuera, pero por dentro trae otra cosa. Más presión, más decisiones, más riesgo. Cuando la expansión dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una realidad constante, la empresa de Amancio Ortega entró en una etapa distinta. Ya no bastaba con reaccionar rápido. Ahora había que sostener esa velocidad sin perder el equilibrio. Y ahí comenzó el verdadero desafío. Cada nueva tienda añadía complejidad. Más personas, más proveedores, más culturas, más expectativas. Lo que antes se resolvía con una conversación directa, ahora requería estructuras, protocolos y coordinación precisa. El sistema crecía, y con él las tensiones. Amancio siempre había creído en la cercanía, en saber qué ocurría en cada rincón del negocio. Pero el tamaño empezaba a poner distancia. No física, sino operativa. Y esa distancia era peligrosa. Por eso, tomó una decisión clave. El crecimiento no podía diluir la esencia. Se reforzaron los mecanismos internos de comunicación, no para controlar, sino para escuchar. La información debía seguir fluyendo con la misma claridad que cuando todo era pequeño. Cada tienda seguía hablando. Cada cliente seguía enviando señales. La diferencia era que ahora había miles de voces al mismo tiempo. Transformar ese ruido en conocimiento útil se volvió una prioridad absoluta. Mientras tanto, el mercado observaba. Competidores más grandes, más antiguos y con más recursos empezaron a reaccionar. Algunos intentaron copiar el modelo. Otros lo subestimaron. Creyeron que la velocidad era una moda pasajera, algo difícil de sostener a largo plazo. No lo era. Pero sostenerla tenía un costo. El margen de error se redujo.
Las decisiones incorrectas se pagaban caro. Un mal cálculo podía afectar a cientos de tiendas al mismo tiempo. La improvisación dejó de ser una opción. La empresa tuvo que madurar. Y madurar significa elegir. No todas las oportunidades se tomaban. No todos los mercados eran adecuados. Aprender a decir no se volvió tan importante como saber avanzar. Amancio, fiel a su estilo, no se dejó llevar por la euforia. Observaba más de lo que hablaba, escuchaba más de lo que ordenaba. Sabía que en esa etapa, una decisión precipitada podía costar años de trabajo. El crecimiento seguía, pero ya no era inocente. Era estratégico, calculado, consciente de sus consecuencias. Y en medio de ese avance, una verdad comenzó a imponerse con fuerza. No basta con crecer rápido, hay que crecer bien. Porque cuando una empresa alcanza cierto tamaño, cada paso deja huella. Y algunas huellas son imposibles de borrar. El precio del crecimiento estaba sobre la mesa. Y la siguiente etapa exigiría algo más que eficiencia. Exigiría liderazgo. La obsesión por el detalle. Cuando una empresa alcanza una escala global, los errores dejan de ser pequeños. Un detalle mal resuelto puede multiplicarse miles de veces. Amancio Ortega lo entendía mejor que nadie. Mientras el mundo veía cifras récord, tiendas llenas y una expansión imparable, él seguía enfocado en lo que siempre había considerado esencial: los detalles invisibles. Aquellos que no salen en los informes financieros, pero que determinan si un cliente vuelve o no. No le interesaba la grandilocuencia, le interesaba la experiencia. Cómo se sentía una prenda al tacto, cómo caía sobre el cuerpo, cómo se veía bajo distintas luces, cómo se movía al caminar. Nada era trivial, cada elemento del proceso estaba conectado. Diseño, producción, logística, tienda. Si uno fallaba, todo se resentía. Y por eso, el control no se basaba en vigilancia, sino en cultura. Una cultura donde todos entendían que su trabajo tenía impacto directo en el resultado final. Amancio recorría tiendas sin anunciarse. Observaba en silencio. Miraba cómo los clientes tocaban la ropa, qué tomaban primero, qué dejaban. No preguntaba opiniones, leía comportamientos. Ahí estaba la información real. Mientras otros líderes confiaban exclusivamente en reportes, él seguía creyendo en el contacto directo, en la observación constante, en la mejora continua. Porque el éxito, para él, no era un estado permanente, era algo que había que defender todos los días. La obsesión por el detalle también se reflejaba en la velocidad de reacción. Si algo no funcionaba, se corregía de inmediato, no semanas después, no en la siguiente temporada. Ahora, ese enfoque generaba presión, sí, pero también creaba excelencia. Los equipos aprendieron a pensar rápido, a decidir con datos reales, y a no enamorarse de ideas que el cliente no confirmaba. El producto mandaba, el mercado hablaba, la empresa escuchaba. Y mientras tanto, el nombre de Amancio Ortega empezaba a aparecer en listas que él nunca buscó. Rankings de riqueza, portadas internacionales, reconocimientos globales. Nada de eso lo distrajo. Seguía vistiendo igual. Seguía hablando poco. Seguía evitando el protagonismo, porque su atención estaba en otro lugar. En el siguiente ajuste, en la siguiente mejora, en el siguiente detalle que podía marcar la diferencia. Ese perfeccionismo silencioso no era una manía. Era una estrategia. Y gracias a ella, la empresa no solo creció, se consolidó. Pero el verdadero reto aún no había llegado. Porque cuando todo parece funcionar, aparece la pregunta más peligrosa de todas. ¿Qué pasa cuando el mundo cambia y tu modelo debe cambiar con él? El peso del silencio. A cierta altura del éxito, el ruido es ensordecedor. Opiniones, análisis, críticas, expectativas. Todos hablan. Todos opinan. Todos creen saber qué debería hacerse a continuación. Amancio Ortega eligió el silencio. No porque no tuviera respuestas, sino porque entendía algo que pocos líderes comprenden. Hablar demasiado puede nublar el juicio.
Mientras el mundo discutía sobre el futuro de la moda, la globalización y el consumo acelerado, él observaba, escuchaba, medía. Sabía que el crecimiento constante trae consigo un enemigo invisible: la complacencia. Las tiendas seguían abriéndose. Las cifras seguían subiendo. El modelo funcionaba. Pero Amancio no se permitía celebrar demasiado tiempo. Cada logro era apenas una pausa breve antes de la siguiente pregunta incómoda. ¿Estamos escuchando realmente al cliente? ¿Estamos reaccionando con la misma agilidad que antes? ¿O nos estamos volviendo lentos sin darnos cuenta? El tamaño ya no era una ventaja automática. Podía convertirse en un obstáculo. Las decisiones empezaron a ser más complejas. Ya no se trataba solo de crear prendas atractivas y llevarlas rápido a las tiendas. Ahora, había que pensar en culturas distintas, mercados lejanos, hábitos de consumo opuestos. Lo que funcionaba en una ciudad europea podía fracasar en Asia o América Latina. Y ahí, el silencio volvía a ser clave. Amancio no imponía soluciones universales. Permitía que los equipos locales adaptaran, corrigieran, aprendieran. Confiaba en la inteligencia distribuida más que en órdenes centralizadas. Ese liderazgo discreto fortalecía la estructura desde dentro. Pero no todo era estabilidad. Las críticas comenzaron a intensificarse. Cuestionamientos sobre el impacto ambiental, sobre las condiciones de producción, sobre la velocidad misma del modelo. El mundo empezaba a exigir algo más que eficiencia, y Amancio lo sabía. Entendía que el éxito ya no se medía solo en ventas. También se medía en responsabilidad, en coherencia, en la capacidad de evolucionar sin perder identidad. La presión externa aumentaba, la interna también. Cambiar un sistema que funciona es más difícil que construir uno nuevo. Sin embargo, el fundador no huía del conflicto. Simplemente no lo dramatizaba. Analizaba, ajustaba, volvía a analizar. El silencio no era pasividad, era concentración. Mientras otros líderes buscaban protagonismo para defenderse, él dejaba que los hechos hablaran. Transformaciones graduales, inversiones estratégicas, cambios silenciosos pero firmes. El tiempo, como tantas otras veces, volvió a ser su aliado, porque Amancio Ortega no corría detrás del aplauso inmediato, corría detrás de la permanencia, y en ese camino entendió una verdad que marcaría el cierre de su historia empresarial. El verdadero legado no se construye cuando todo va bien, sino cuando el mundo te exige cambiar. Y ese momento ya estaba tocando la puerta. El legado invisible. El verdadero final de una historia no llega cuando alguien se retira. Llega cuando su presencia sigue influyendo incluso en su ausencia. Amancio Ortega nunca anunció su despedida con discursos grandilocuentes. No hubo ceremonias ni declaraciones emotivas frente a cámaras. Simplemente, un día, dejó de estar en el centro operativo, y el sistema siguió funcionando. Eso, para él, era la mayor prueba de éxito. Durante décadas había construido algo más complejo que una empresa. Había creado una forma de trabajar, de decidir, de observar al cliente y reaccionar con precisión casi quirúrgica. Inditex no dependía de un solo hombre, porque ese hombre se había asegurado de que así fuera. Mientras el mundo seguía viéndolo como uno de los hombres más ricos del planeta, Amancio seguía siendo el mismo observador silencioso de siempre, caminando tiendas sin anunciarse, escuchando más de lo que hablaba, haciendo preguntas simples que desarmaban estructuras complejas. ¿Esto se vende? ¿Esto le sirve a la gente? ¿Esto tiene sentido? Nunca perdió el contacto con lo esencial. Su fortuna crecía, pero su estilo de vida no se transformó en espectáculo. Sin mansiones exhibidas, sin entrevistas innecesarias, sin necesidad de demostrar nada, porque quien construyó desde abajo sabe que el ruido no garantiza permanencia. El mundo de la moda seguía cambiando. Nuevas generaciones, nuevas exigencias, nuevas preocupaciones, sostenibilidad, ética, responsabilidad social. Conceptos que antes eran secundarios, ahora ocupaban el centro del debate. Y el imperio que Amancio había creado tuvo que adaptarse otra vez. Pero esta vez
no como un acto de supervivencia, sino como una evolución natural. La velocidad ya no era solo rapidez, era inteligencia. La eficiencia ya no era solo costo, era impacto. El éxito ya no era solo expansión, era equilibrio. Amancio entendía que el verdadero poder no está en controlar cada detalle, sino en dejar una estructura capaz de aprender sin él. Su legado no está solo en miles de tiendas repartidas por el mundo. Está en millones de decisiones bien hechas, en equipos que piensan, en sistemas que escuchan, en una empresa que sabe corregirse. De un joven hijo de ferroviario en Galicia a uno de los empresarios más influyentes del mundo, sin perder jamás el suelo bajo los pies. Esa es la historia que no siempre se cuenta. Porque Amancio Ortega demuestra que no hace falta gritar para dejar huella, que no hace falta exponerse para ser influyente, que no hace falta ser visible para ser eterno. Su mayor creación no fue una marca, fue una mentalidad. Y esa mentalidad sigue viva. Cada vez que alguien entiende que el éxito no está en llegar primero, sino en saber quedarse. Si esta historia te inspiró, si te hizo reflexionar sobre el verdadero significado del éxito, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video. Aquí contamos historias reales, profundas y humanas de personas que cambiaron el mundo sin perder su esencia. Nos vemos en la próxima historia.